Bienvenidos nuevamente. Después de esa introducción algo peripatética, les vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el señor Damián Eberhard. Bienvenido, Damián. Muchas gracias. Un viejo conocido y compañero acá de la casa porque, entre otras cosas, de tu actividad estás haciendo talleres en la cooperativa. Contanos un poquito de qué se tratan estos talleres que estás haciendo. Bueno, por suerte es el tercer año ya, o sea que ya se hizo una curvita interesante ya que la gente conoce más el taller y demás. El taller es dirigido a cualquiera que le interese el asunto de descubrir y entender el vino, digamos, ¿no? Dirigido a personas sin conocimientos básicos, que son la mayoría de las personas interesadas en este tipo de talleres. Si sabes un poquito o mucho, también sos bienvenido a enseñarnos. Y se trata de ejercicios sensoriales, entender al vino, entender por qué un vino cuesta 100 pesos, 200, 1000 pesos la botella, entender qué el productor hizo con el vino, por qué lo apreciamos de tal manera en nariz, por qué lo apreciamos de tal manera en boca, o sea, qué ocurrió desde el punto de vista de la uva mismo y la mano del enólogo, la mano humana en la elaboración, qué ocurrió para tener esa consecuencia en la copa, de sentir tales aromas o sentir tal sensación en boca. Damián, ya que estamos, pasemos el chivo completo, digamos, alguna persona que tenga interés en hacer estos talleres, ¿cómo hace? ¿Cuáles son los horarios? Perfecto. ¿Dónde inscribirse? Los talleres se van a repetir durante todos los meses, menos en julio, dura un mes el taller, todos los martes, de 19 a 21 horas, y se pueden informar, básicamente pueden googlear Taller Vinos CPE y aparece mi nombre, Damián Eberhard, y mi celular. Junto a, si googlean así, van a aparecer todos mis colegas de los demás talleres. Este sería el taller de vinos. Así que esa es la mejor indicación. Perfecto. En Google. Están todos avisados. Bueno, habrás visto que leí un poema al principio, un poema de Horacio, un poeta romano de aquellos, ¿no? De la época clásica del Imperio Romano, o más bien dicho de la República, él era republicano. Y lo hice muy a propósito porque no es ninguna casualidad que yo te haya invitado a este programa. Pues yo creo fervientemente que el vino es cultura, que forma parte de la cultura, al menos occidental, y que, bueno, quienes se dedican, digamos, a hacer abstemios, o peor aún, a hacer campañas en contra del consumo de vino o de bebidas alcohólicas en general, lo que están haciendo básicamente es despreciar un pedazo muy importante de la cultura occidental. No sé si por suerte estaba pero totalmente ignorante de esa situación, de ese movimiento antivino. Ah, no, sí, por supuesto, sí. Al contrario, desde el 2000, yo empecé a hacer cursos de vinos en el 2010, a interesarme de verdad, a poner tiempo, dinero, el que podía, ¿no? en capacitarme en el tema del vino, y ya desde los principios estaba de moda, y una cosa real, por moda no quiere decir que no sea real también, ¿no? Los beneficios de los vinos a través de antioxidantes, resveratrol, aquellas cosas, ¿no? Claro. Los beneficios médicos del vino, de los beneficios para el corazón, digestión, claro, el buen vino, ¿no? Claramente. También existe el vino malo. Sí, cuando decías un vino de 100 pesos, ¿existen vinos de 100 pesos? Bueno, ahora estoy desactualizado después de todas estas cosas que están ocurriendo económicamente. Tendría que ir y mirar de nuevo después de estos últimos 10 días. Pero como nosotros estamos en un país que es una potencia mundial de productores de vinos, que no me preguntes en qué lugar del ranking estamos, pero siempre... Durante muchos años Argentina fue en volumen el primer productor mundial. No creo que se siga haciendo el caso. Pero también es cierto que ha habido una reconversión, sobre todo a partir de la década del 90, y que ahora producimos unos vinos de calidad realmente claro. internacional. El vino argentino para competir en el mundo, para competir en el mundo afuera, existe entre 15 y 20 años, que estamos
elaborando y teniendo prácticas e invirtiendo en tecnología y demás cosas, en cuidados, aparte fuera de la tecnología, en cuidados te doy un ejemplo. Durante los últimos añitos de la dictadura militar, los productores de vinos argentinos consiguieron que el gobierno les diera un auxilio, que el gobierno militar les diera un auxilio económico para la pretensión que tenían los productores mendocinos, en su mayoría, de comenzar a competir en Europa, competir en concursos con los vinos argentinos, ¿no? Se consiguió eso y fueron a competir, pero sin corregir lo que estaba siendo mal hecho históricamente acá. ¿Qué estaba siendo mal hecho? Por ejemplo, al vino se lo criaba y se lo estabilizaba en barricas que ya tenían décadas y décadas y décadas. Entonces, ¿qué ocurría? No importaba qué uva utilizara el productor, que ya vamos a ver después la diferencia. Terminaba siendo el mismo. Terminaba siendo el mismo, lo dijiste todo. Lo dijiste todo, realmente éramos motivo de risas y cargadas en ese tipo de... Sí. En los primeros concursos internacionales, ¿no? No quiere decir que el vino era malo. Para el gusto del consumidor argentino estaba buenísimo el Malbec hecho en estos toneles para miles de litros que venía ya con ese karma de diferentes uvas, ¿no?, estacionadas ahí. Vos sabés que una vez tuve un diálogo con mi hija, Julia, que ella me retó de una manera, me desafió de alguna manera, porque ella siempre me escuchaba hablar muy mal, digamos, del gobierno nacional que hubo durante la década del 90. No lo vamos a nombrar por razones de cábala. Sí, opino lo mismo. Y ella me desafió, me dice, no puede ser que todo haya sido malo, tenés que decirme algo que haya hecho, que haya estado bien, que haya estado bueno. Entonces, lo primero que se me ocurrió es el servicio militar obligatorio que desapareció, y lo segundo fue la industria del vino. Pero la industria del vino mejoró muchísimo durante los 90, entre otras cosas, porque desapareció el monopolio cuyano del vino y se abrió todo yo provengo de una provincia que tiene tradicionalmente producción vinícola y que estaba privada, tenía prohibido producir vinos, digamos. Hasta la década del 90, que en medio de toda la desregulación de la economía se abolió ese sistema de privilegios. Así que la gente que hoy por hoy habla, por ejemplo, de Mendoza con relación al tema de los ríos interprovinciales, no es el único caso en el cual Mendoza hizo uso de ese tipo de privilegios que son casi, te diría, monárquicos. Claro, porque ya vienen en contra de otras provincias, ¿no? Exactamente. Mirá, creo que 200 años atrás y más también ya salían carretas de Mendoza con esos vinos cocidos, que como antiguamente, viste que nosotros hay un tipo de vinos que le decimos carlón. Sí. Bueno, en la región de Carlo, en España, creo que se llama así esa región de Carlo, era donde se le daba el nombre como que el método de cocer los mostos, los jugos de vinos, cocerlos literalmente, hervirlos, porque era la única forma de conservar. De que aguantara, exactamente. Bueno, te quiero decir, desde aquellas épocas, por eso te nombré el tipo de vino nada más, donde una carreta con viento a favor te tardaba 8 semanas en llegar de Mendoza, pasando por Córdoba, pasando por Mendoza, Córdoba, ¿qué más tenía? 200 años atrás te estoy hablando. Y bueno, y Buenos Aires, que era el destino final. Venían esos vinos en carreta, podían tardar más, con viento a favor 6 semanas, 8 semanas, y llegaban a las pulperías o a esos lugares, ¿no? Y los cortaban con agua y quedaban buenos, imagínate. Hay un libro de Felipe Piña que se llama Al Gran Pueblo Argentino Salud, no sé si sí, lo leí. ¿Y qué te pareció? Me parece muy interesante, la verdad me parece muy interesante el tema del vino. Yo estaba muy interesado, a mí justo no encontré lo que yo quería, en realidad me lo prestó un amigo, que tal vez es un amigo en común, un tal Rolo, me prestó ese libro, interesantísimo.
Y yo estaba muy motivado con que iba a encontrar ahí el joven, ¿qué hizo el joven teniente, como una curiosidad histórica, qué hizo el joven teniente Perón, que él firmó un decreto, esto yo lo sé, lo leí por ahí, espero que en una fuente seria, cuando él no era nadie, digamos, que tenía un cuartucho cerca de los militares que realmente mandaban, de los generales, que digo yo, ¿no? Que él inventó la Secretaría del Trabajo, ¿no? Claro. En un súper modesto lugar, y que los militares de mayor rango ni sospechaban lo que estaba haciendo. Lo que estaba tramando, porque el señor había estado de agregado militar en Austria y en Italia, y había visto que el trabajador europeo consumía vino y de buena calidad. Cuando él vino para acá, la palabra vino a cada rato, cuando Perón volvió, firma un decreto, no me acuerdo en cuánto tiempo habrá pasado esto, firma un decreto por el cual el vino queda al alcance de cualquier trabajador argentino. Porque antes de eso el trabajador tenía acceso a destilados de caña perforantes, literalmente, porque morían a causa de esos jóvenes, inclusive, a causa de beber esas bebidas blancas perforantes que tenía de esa época, que tenían acceso monetario para eso nada más. Entonces, firmando un papelito de un día para la noche, de un día al otro, hubo 2 millones de nuevos consumidores de vinos, y hubo un problema: no alcanzaba la modesta producción de vinos que teníamos, y ahí se lo cortaba literalmente con agua para que alcanzara, hasta que demoró 5, 6, 7 años en Argentina cubrir la producción para que hasta los trabajadores tomaran vino. Bueno, en eso leí de todo, o sea, es un libro muy interesante, pero justo sobre lo que a mí me interesaba lo pasa muy superficial. Y he tratado de googlear y demás sobre libros, y no conseguí yo llegar en profundidad a este asunto que me interesa mucho, el tema de Perón y el vino, porque seguramente creo yo que el tema de ser un pueblo consumidor de buenos vinos desde hace 70 años, y de comer excelente carne y demás, nos ha forjado, mirá qué arriesgado ya, nos ha forjado un carácter muy especial a los argentinos, creería. Para bien o para mal. Exactamente. Damián, y bueno, después hay, además de libros, que se pueden leer, unos cuantos, por cierto, porque forma parte de esta moda, ¿no? La moda gourmet, digamos, sí. ¿no? Hay películas muy interesantes también. Hay una en particular que a mí me gusta mucho, la he visto muchas veces, que se llama Mondo Vino, y que plantea un poco un panorama algo sombrío, digamos, con respecto a la industria del vino a nivel mundial en este momento. Como que hay una especie de dictadura del Hablas por Robert mercado, Parker. Básicamente Robert Parker. Bien. Y este otro buen hombre francés, Michel Rolland se llama, sí. que hace vinos acá en Argentina también. Sí. ¿Vos compartís esa visión? Yo comparto, mirá que, y no es de acomodado, no es para quedar bien con todo el mundo. Robert Parker, vemos en las botellas en el supermercado que vinos caros generalmente vienen con un redondelito como una medallita donde dice 93, 94, 95, 99, 100, ponele, muy pocas veces están en las estanterías, puntos Parker, PP, ¿no? Una cosa así, puntos Parker. Entonces, ¿qué ocurre? Parker es un señor que en la década de los 70s, en San Francisco, no sé si es periodista formado, pero trabajaba en diarios alternativos de San Francisco de los 70s, ¿no? Entonces, empezó a... Tengo entendido que es abogado él de profesión. Bueno, mira, puede ser, pero en ese momento no sé si lo era. Puede ser, pero trabajaba en periodismo, en diarios alternativos, diarios no muy fuertes. Y justo coincidió con la explosión feliz que tuvieron los norteamericanos con el Valle de Napa, 60s y 70s, del 65 para adelante ya estaba... Era una explosión en el buen sentido del vino en el Valle de Napa, en California, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Los americanos tomaban mucho vino en los 70s
en parte porque era una moda que había estallado. En películas de Woody Allen, por ejemplo, en blanco y negro, las más viejas de Woody Allen, hay unas expresiones de la gente común de esa época donde se dice vamos a merlotear a casa, en inglés lo dicen, a merlotear, a tomar merlot. Sí. Se daba muy bien. Por entonces, la variedad. Claro, Sí. entonces ya estaba muy metido en el tema, en la movida cultural de cine, de escritura, de música, en lo alternativo intelectual de San Francisco estaba muy metido el tema del vino. Ahí Parker ya percibió que el consumidor entraba a un lugar de vinos, un lugar donde vendían vinos, no digamos especializados, porque te ocurría que entrabas y nadie te informaba nada, veías las botellas y nadie te podía asesorar al respecto del vino. Y Parker se vio que ya sintió percibió esa necesidad y comenzó con algo que era un pasquín, que se llamaba The Wine Advocate, sería el defensor del vino. ¿Qué sería Advocate? Sí. Algo así. O el abogado del vino. El abogado del vino, o el defensor del vino. Entonces, fue pionero en algo que era un pasquín de pocas hojas, de asesorar y guiar a las personas a hablar artículos sobre vinos, ¿no? En los 70s. Hoy por hoy, existe todavía, obviamente, esto que ya no es más un pasquín, pero tiene distribución de pasquín aún prácticamente. Ahora te voy a explicar Pues por qué. de hecho él publica todos los años un libro gordo así, Sí. donde si no entraste en ese libro, moriste. Y sí. Y la crítica que se hace a este sistema es que básicamente lo que está generando es una homogeneización total del... Ahí que voy. ¿Querés que te cuente el lado bueno y el lado malo de Parker? A ver. Bueno, ponele malo de Parker, el lado malo. Viste que cuando vos se dice, este vino estuvo mucho tiempo en barricas, lo has escuchado, está mucho tiempo en la barrica. Bueno, los vinos que están mucho tiempo en barrica en general se vuelven robustos y toman varias propiedades que le cede la madera al líquido. La madera tiene muchas sustancias, una de ellas, las que más nos reconocemos nosotros, las whisky lactonas, que no tienen nada que ver con el whisky. Son sustancias, las whisky lactonas, se escribe casi igual. Son sustancias que le van a ceder al vino el chocolate, el cacao, la vainilla. Vainilla, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cosa que es difícil de negociar. Si vos tenés madera, tapás la uva, tapás el sabor original de la fruta con que hiciste el vino, tapás el sabor a uva. Un sabor que se puede encontrar en un Malbec mendocino comúnmente es el sabor a ciruela. Por ejemplo, si le metés bastante madera y bueno, la ciruela va a quedar arrinconada. Claro, se va a transformar en una nuez. Se transforma en una nuez. Y el chocolate te va a tapar la ciruela. Ponele, ¿viste? Una cosa así en general. ¿Qué ocurre entonces? A Robert Parker siempre le puso buenos puntos el gusto Parker. Hablemos de qué vinos le gustan a Parker. Los vinos pulsudos. Sí, los vinos pulsudos, robustos, masticables, donde se le note la robustez, pero robustez mucho tiempo fue dada por la madera. Y eso es lo que ha ocurrido. Muchos productores que venían, por ejemplo, productores italianos, que tenían tradición de 150 años de vinos en su familia, siempre haciendo un vino a pequeña escala de pocos miles de botellas por año, únicos e irrepetibles, se han dado vuelta a las últimas generaciones, han dicho, no, yo quiero que Parker me ponga una buena puntuación porque en vez de viajar en el Topolino, quiero viajar en una Ferrari en 2 meses. y es como que te toca el hada con la varita, si Parker te pone 98 puntos, 96 puntos. Se entiende por qué ha destruido, esa es la parte mala, la dictatorial que vos dijiste de Parker. La diversidad. Destruye porque extorsiona por el medio por el tema de que el productor dice, bueno, quiero ser millonario en breve, y bueno, muchos de ellos quieren ser millonarios en breve, y son capaces de olvidar ese estilo que sus abuelos y demás ya estaban haciendo hacía 150 años. El lado bueno para nosotros, para los mortales que no somos productores de vinos, el lado bueno es que si yo voy a un lugar especializado en vinos, estos escuditos que dicen 99, 96, 93 puntos Parker, me van a servir a mí, aunque haya leído poquísimo y haya ido a pocas clases de vinos, o simplemente me haya formado solo
con la internet, con algún librito y demás, va a ser un GPS para saber que si gasto el dinero en esa botella no me voy a decepcionar. Y tenés, no te lo voy a decir ahora, tenés como ¿cómo sería? Como una tabla periódica de elementos de saber, bueno, un vino que tiene 93 puntos Parker me va a dejar, y bueno, va a decir, gasté tanto, zafó. Un vino que tiene 96, uy, qué bueno está este vino. 98, ni te cuento. Y 100, un sueño. Te moriste y te fuiste al paraíso. Se entiende para qué le sirve a cualquiera. Tenés garantía de que vas a tener no solo Parker, hay otros que ponen puntuaciones y hay concursos nacionales también. Damián, te pido que me des un instante porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Perfecto. Enseguida volvemos.